siempre hay que confiarse en el tacto, porque puedes estar tocando un tumor, pero como toda la consistencia es blanda, pues pasa desapercibido y no puedes diferenciar, salvo que la lesión tuviera cambios fibróticos importantes y que la alteración anatómica que condiciona esto pues sobresalga. O sea, se palpe una zona fibrótica, una zona dura. Pero a veces no es lo ideal. Entonces, hay otro examen que nos permite ver directamente, el anoscopio. Entonces, el examen anoscópico nos va a permitir ver el canal anal hasta la línea pectínea y de ahí para abajo. Si quieres ver más abajo, pues vas retirando el anoscopio. Así como el espéculo vaginal tiene esa forma. Entonces vas retirando y vas viendo de a poquito lo que va permitiendo ver las valvas. Entonces, este examen pues es parte del examen físico y también directamente podemos tomar biopsia. Entonces, también es importante revisar los drenajes linfáticos a nivel inguinal. Entonces, todo esto nos va a orientar, pero básicamente, quien nos da la información es el paciente. Nosotros tenemos que aprender a ordenarnos y a educarnos. Perdón, un minutito, jóvenes, por favor. Hola. ¿Sí? ¿Dónde debe ser el seguro? Ya, está bien. ¿En qué cama está? Ah, ya. ¿Tiene familiares que vienen a verlo? Ya, yo voy a pasar para verlo, ¿ya? Doctorita, muchas gracias. Un abrazo, chau, chau. Gracias. Entonces, jóvenes, la historia clínica es muy importante, el interrogatorio, lo que nos refiere el paciente. Antes de ir directamente al examen físico, el examen físico es la prueba objetiva que es responsabilidad del médico, de lo que toca, de lo que ve, de lo que palpa y relaciona, pero es el paciente el que nos trae la información. El paciente no ha estudiado medicina y en sus palabras nos hace un relato cronológico de las molestias que tiene. Y nosotros tenemos que aprender a relacionar esto y analizar y siempre tomar en cuenta estas cosas que hemos hablado. Entonces, el diagnóstico histológico es el patólogo el que nos hace plenamente. La evaluación preoperatoria. ¿Cómo es? La historia completa. La biopsia. Ya tenemos diagnóstico histopatológico. Muchos quieren y dicen la punción con aguja fina para examen citológico, pero esto quiero aclararles para que no tengan duda ni estén divagando. La punción o el examen citológico no hace diagnóstico de ninguna enfermedad. Simplemente ese resultado es sospecha diagnóstica que necesita confirmación. ¿Y con qué? Con la biopsia. El tejido histológico que se toma un pedacito, la biopsia, ese es el valedero para hacer el diagnóstico. Ninguna punción con aguja fina, o sea, es la aspiración con una aguja hipodérmica que conoces común y corriente para colocar inyecciones o medicamentos. Con eso se punciona y se aspira y se toma muestra de lo aspirado. Pero eso es solo para examen citológico. O sea, en otras palabras, es un Papa Nicolau. Pero eso no es diagnóstico, jóvenes. Eso solo es sospecha diagnóstica. Eso necesita confirmación. ¿Qué es lo que ve en eso? Simplemente atipias celulares, nada más. Cuando nos dicen diagnóstico, nos están mamando. No se hace diagnóstico con una punción con aguja fina. El examen citológico no hace diagnóstico, solo te muestra y te describe. Las células son normales o son atípicas.
Si son atípicas, pues apoya a una lesión que necesita confirmación y es el histopatológico que se debe hacer. Entonces, otro de los exámenes, la colonoscopía o la rectosigmoidoscopía o el examen anoscópico. Cualquiera de esos nos va a permitir ver la lesión, tomar biopsia. La endoscopía, o sea, baja la colonoscopía. ¿Cuál es su utilidad y el beneficio? Buscar lesiones sincrónicas o metacrónicas, o sea, lesiones que la que tenemos en el ano, pues puede haber más arriba. ¿Y cuál es el examen ideal para eso? La colonoscopía o la endoscopía baja. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para buscar otras lesiones que al mismo tiempo estén afectando otra parte del recto o del ano. El ultrasonido transanal es un excelente método de estudio. ¿Por qué? Porque es un examen directo. Nos va a detectar cualquier cambio de consistencia en el tejido o vegetación o deformidad que haya en el canal anal o en el recto inferior. La placa de tórax, cuando uno piensa que puede haber metástasis a nivel del tórax, es ideal. Otro de los exámenes es la tomografía abdominopélvica con contraste, jóvenes. Aquí también se aplica o tiene el beneficio la tomografía con emisión de positrones. Esto nos valora el sitio primario y la extensión de la enfermedad, o sea, sitios de metástasis, sin tener que hacer una muestra para el patólogo. Aquí directamente, es indirecto. Las metástasis y el primario concentran el medio de contraste que se inyecta o el material radiactivo. Entonces te muestra el primario y el drenaje de preferencial donde van las metástasis. Y también en las mujeres, pues de cuello, con cáncer de cuello uterino o de vulva o de vagina. Es muy importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente este bicho es compartido con esta patología. Entonces, el tratamiento, honestamente, desde antes de los 80, pues el tratamiento era directo, abdominoperineal, una amputación abdominoperineal o una resección abdominoperineal, como quieras llamarle, u operación de Miles. Entonces se quitaba todo el recto y todo el ano y se dejaba con una colostomía permanente, una colostomía terminal. Entonces todos los pacientes que tenían un CA de canal anal iban para este camino. Entonces ha habido otras modalidades de tratamiento, la radioterapia, la quimioterapia. Entonces, ¿cuál es el efecto de la radiación? Aquí entra otro factor que es muy importante. Uno dice la cirugía en el pasado, ahora entonces ya no es la cirugía, si eso era en el pasado. Si bien es cierto, eso es real, pero también es real que la radioterapia ha abierto el conocimiento, el estudio de esto y la aplicación a estas patologías ha permitido conocer la respuesta a esta enfermedad por esta modalidad de tratamiento. Y el conocer y el clasificar los tipos histológicos y los subtipos también nos ha permitido conocer la aplicación y el beneficio de la radioterapia. La quimioterapia pues tiene su beneficio, pero va a depender también del tipo histológico, va a depender de muchas cosas. La radioterapia, ¿por qué hace un efecto similar a la cirugía? Con la salvedad de que se conserva el esfínter. Con la radiación no necesitas quitar el esfínter. Con la cirugía, pues vuelas todo esto. Es la abdominoperineal u operación de Miles, donde quitas el ano con todo el recto y al paciente le dejas con una colostomía terminal permanente. Entonces, hay tipos histológicos como ser el epidermoide, el cáncer epidermoide, que es radiosensible. ¿Qué quiere decir eso? Respuesta al 100% a la radiación.
salvo que fuera el tipo verrucoso, porque hay otro subtipo, epidermoide verrucoso. Y si hagas lo que hagas, radiación huevo, no le responde a la radiación, pero el epidermoide como tal, sí, y es al 100% el control de la enfermedad, 100% se elimina la enfermedad. Entonces, el paciente puede conservar todavía el esfínter anal, pero debe estar en controles permanentes y debe estar avisado. Si es que hay alguna signo, dato de recidiva en los controles que se le haga de manera periódica, el paciente va a cirugía. Ya no hay radiación. La radiación es dosis única. La quimio tiene su efecto, pero con las limitantes que ocasiona. El tipo histológico, pues, el epidermoide tiene buen tratamiento, pero no es al 100% como con la radioterapia. La cirugía de la misma manera el resultado es similar a la radiación. Entonces aquí debemos seleccionar un poquito mejor los pacientes que van a ser sometidos a cirugía y los pacientes que van a ir a otras modalidades de tratamiento. Normalmente la radiación, bueno, después se deja. Si hay sospecha de recidiva, el rescate es la cirugía o sencillamente una amputación abdominoperineal. Entonces, eso está latente, no es que al 100% se diga. Hay pacientes que tienen 4 años libres de enfermedad sin ninguna molestia. Quinto año, pues empieza con una verruguita. Pues es un dato que hace sospechar. Una biopsia, y si confirma esto, pues va para cirugía. Ya no hay tratamiento conservador. Pero muchos pacientes se han salvado de la cirugía. Entonces, de esto se habla de la quimiorradiación. Muchos se dicen que hay citostáticos que potencian el efecto de la radiación. No es que van a actuar directamente a la radiación, sino que van a actuar facilitando el ciclo celular, colocando en fase neutra, en fase cero, donde la célula está pues libre de toda presión. El ciclo celular, si ustedes recuerdan, es como el reloj que da vueltas. En fase cero, la célula es más propensa y más fácil que la radiación le caiga. Y si le cae la radiación en esa fase, la célula tumoral muere más fácilmente. Entonces, la quimio no es que potencie a la radiación. Se dice que potencian, pero no es la potenciación, sino que facilita, dejando a la célula en fase cero y la radiación hace mejor efecto. Los controles de estos pacientes, pues todo paciente oncológico se hace cada 2-3 meses los primeros 2 años. Después de esto se va espaciando cada 6 meses y al cuarto año, pues cada año. Siempre es conveniente. ¿Cómo revisamos el ano? El tacto, el examen anoscópico. Entonces, la presencia o ausencia de adenopatías inguinales. Y biopsias en caso de sospecha, aunque mínima. Hay que biopsiar, porque hay antecedentes de un CA, que puede estar latente o estar recurrente o estar nuevamente levantando vuelo. Entonces, los exámenes que hay que hacer, la placa de tórax, aparte del examen físico, la tomografía abdominopélvica y los laboratorios. Y esto es hasta los 5 años. Entonces, en este tema, jóvenes, ¿cuál es el mensaje principal? 1. Factores de riesgo, enfermedades que afectan el estado inmunológico. HIV positivo, HIV negativo. Entonces, los hábitos sexuales
anormales o caprichosos, vamos a decir así. Y tomar en cuenta siempre el virus del papiloma humano. Este virus no solo afecta a la mujer en el cuello uterino, también el perineo posterior es afectado, en este caso el ano, en la mujer. El canal anal es el más vulnerable. Entonces, ¿cuál es la cepa? El 16, el 18. Para el cáncer de cuello uterino, también para el canal anal, son los más bravos. Estos virus por sí solitos pueden generar el cáncer. El otro grupo es el antecedente familiar. No por ser ano, pues hay que olvidarse de eso. Es muy importante. Todos los cánceres jóvenes no vienen de la nada. Ya sea vienen que son generados por el virus del papiloma humano, en este caso, o en el de cuello uterino, o en su defecto puede venir por antecedente familiar. Y eso simplemente es genético. Entonces, el componente genético no desaparece. Los factores de riesgo cambian. Son diferentes para cada patología de cada sitio anatómico. En el colon, ¿cuáles eran? La hepatitis, B, C. Entonces, aquí, pues, es otro. En el ano, pues, ¿quién podría imaginarse? En mi tiempo, pues, estas cosas no nos daban así porque no se conocía, jóvenes. Pero los tiempos van cambiando, se van conociendo cosas nuevas y se va estudiando otras. Nosotros en nuestro medio no investigamos, pero tenemos el beneficio que los gringos hacen investigación y todo Latinoamérica se aprovecha y aplica y aprende de eso. Entonces, son estudios que los estudios de investigación cuestan mucho, pero nosotros tenemos el beneficio de que nos lo hacen la investigación y sacamos el provecho de esto, aprendemos de esto. Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que es el colon y el recto y el ano. Una resección abdomino-perineal en una lesión de canal anal y recto inferior. Miren, la línea punteada es lo que se quita. Tronco principal y todo el mesorrecto. Todo esto se quita en bloque, jóvenes. No es de que vamos a ver el ano, veremos, cortaremos. No, todo se quita en bloque. Ese es el tratamiento quirúrgico oncológico que se hace. Quitar en bloque. No permitimos, no se permite hacer biopsia porque se supone que para esta cirugía ya tenía biopsia. Puedes decirme una biopsia de congelación. La biopsia de congelación tiene sus indicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Una biopsia transoperatoria con estudio, se llama con estudio histopatológico transoperatorio, o biopsia de congelación, cualquiera de las dos cosas, pero el primero es el más adecuado. Biopsia transoperatoria, biopsia de congelación transoperatoria. Esto se hace ¿para qué? Para modificar conducta. Y aquí no vamos a modificar, por eso es que no es válido. No es que alegremente podemos hacer congelación, sí, pero primero tienes que aprender las indicaciones de hacer congelación. Un estudio histopatológico de congelación transoperatoria es para considerar un cambio de conducta, una lesión de... Mi plan quirúrgico es el abdomen perineal, no voy a modificar, aunque haga biopsia de congelación por lo que fuera, por el deporte, por ignorancia, por placer, por lo que quieras. No vas a modificar. ¿Qué dices para conocer los bordes? Puedes hacerlo, pero el plan quirúrgico no se modifica. ¿En qué casos se vale modificar? Cuando tienes opción de modificar el plan quirúrgico.
Entonces, aquí tenemos lo mismo. La sutura del sigmoides lo está haciendo con stapler, sutura mecánica. La línea punteada te demarca todo el límite. Y así lo tienes que quitar en bloque, jóvenes. No es que un poquito más aquí, otro poquito más allá. No. No es que veremos cómo está el tumor. No. Todo se quita en bloque. Si yo cometo la estupidez de querer ver el tumor para lo que fuera, abro eso. Jóvenes, todo ese sitio donde he cortado, he contaminado con células tumorales. Entonces, estos son los criterios oncológicos, los cuidados y las precauciones que el cirujano tiene que llevar a cabo cuando hace un procedimiento oncológico en estas cosas. No es que alegremente decir, yo voy a hacer esto porque yo hago. No. O decir, la mitad vamos a llevar a este patólogo y la otra mitad que escucho así. Me da rabia. Si desconfías de un patólogo, no lleves, no trabajes con él. Busca a alguien que confías, que sea de tu confianza y dale. Pero no es válido decir, la mitad cortaremos y mandaremos. El patólogo se me va a reír. ¿Por qué? Porque el patólogo tiene que informarme de toda la lesión. El patólogo esta pieza lo va a abrir en su misma dirección, en su mesa. Va a sacar fotos, va a medir el tamaño del tumor, la extensión de esto. Entonces me va a hacer un detalle macroscópico, una descripción de la pieza. Entonces, por esas cosas, y también me va a hacer después el examen microscópico de la pieza. Y me va a dar el resultado. Si yo le doy la mitad, pues me estoy haciendo la burla del patólogo. Entonces, esto es un poquito diferente en el varón y en la mujer. En el varón es un poquito más estrecho, la pelvis es muy cerrada. Todavía en la mujer, pues, tiene una pelvis más amplia. Todas las mujeres. Permite el trabajar digitalmente. Tenemos espacio, pero en el varón es muy estrecho, es muy difícil, pero se tiene que hacer jóvenes. Entonces, aquí lo que se conserva es la próstata. Ese es el límite anterior de la resección. El límite posterior es el hueso, el sacro. El hueso, así lo vemos. Hasta ahí se quita, hasta el coxis. Y de ahí, pues, hasta afuera. Todo también en bloque. En la mujer es un poco más amplio. Miren la disposición de la pelvis. Y todavía tenemos la vagina, que podemos incluirla, la pared posterior, para darle más margen de seguridad al límite de corte. Si la vagina se incluye en bloque y se reconstruye la vagina que ha quedado. Esto en el pasado se hacía una cirugía muy traumática, jóvenes. Todo esto se empaquetaba con compresas o con gasas y un boquetón enorme. Todavía me ha tocado ver eso. Como cirujano lo hacíamos así. Naturalmente, pues, no hacíamos como los oncólogos, pero una vez de que conoces esto, hay muchas cosas. Desde que vi y tenía un poco más de dedicación a esto, nunca más he dejado abierto este periné. Siempre lo cierro, lo reconstruyo, lo afronto. Afortunadamente me ha ido muy bien y también los pacientes. No ha sido tan traumático como las primeras veces que he visto hacer esto. Entonces es más llevadero. La cicatrización, la recuperación es mucho mejor cuando cerramos. Entonces desde aquel entonces nunca más he dejado abierto y empaquetado, porque el desempaquetar, el lavar, el irrigar para retirar esas compresas es un martirio, es muy doloroso.
Entonces aquí está, sigmoides está seccionado, está con grapas y vas disecando el sacro, el espacio presacro, hasta el coxis. Entonces, todo con su mesorrecto. Y en el ano. Este anito lo tiene así, pero es una norma antes de hacer esto, antes de empezar el procedimiento, hacer una jareta alrededor del ano y ligar bien esa jareta para que no haya fuga de contenido mucoso o lo que queda dentro del recto o del ano. Y darle un margen. Lo puedes hacer circular o lo puedes hacer en uso para retirar todo el ano y todo el aparato esfínterial. Entonces es la incisión a nivel del periné. Y esto se quita así más o menos. No me gusta hacer circular, jóvenes, me gusta hacer un poquito en uso porque para restituirle para la continuidad es mucho más fácil que hacerlo así redondo. Entonces aquí está seccionando todos los músculos. Entonces los músculos del recto, del ano, todo tiene que salir. Y finalmente está siendo retirado completamente. Todo se retira por abajo, no se retira por arriba. Luego queda la colostomía para hacer. La colostomía aquí, como es definitiva, siempre hay que hacerla de manera adecuada. Esto se hace, el excremento cuando entra en contacto con la piel produce una irritación. Y eso duele mucho. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una buena colostomía es como un cocorochito o como una rosita que está abriéndose, que se eleve, que no esté a nivel de la piel. Entonces, la restitución, la formación de esto es tuición del cirujano. Y esto lo tiene que hacer con los bordes para vertir la mucosa, cosa que cuando la paciente se pare, el contenido fecal no entra en contacto con la piel, sino que caiga a la bolsa. Y así el paciente va a ser feliz y te va a agradecer. De lo contrario, siempre va a ser unas úlceras estercoráceas por contacto del excremento con la piel. Va a irritar y va a doler y va a sangrar. Y el paciente pues va a agradecer, pero en su dolor. ¿Por qué me duele tanto? Te va a decir. Esta es la forma de una colostomía un poquito plana, pero es un poquito más elevada lo que nos tiene que dar. Y eso como es, dándole unos 2-3 centímetros de margen por fuera de la piel. Y eso evertimos, o sea, volcamos, para que la mucosa esté por encima de la línea de la piel. Y esto que está elevadito, cuando el paciente se ponga de pie y la bolsa de colostomía tenga que hacer uso, cae directo a la bolsa, no entra en contacto con la piel. Entonces, esa es la forma de hacer la colostomía, jóvenes. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, con gusto me gustaría escuchar si hay alguna duda. Yo de todas maneras les agradezco su tiempo, les agradezco la paciencia, les agradezco la oportunidad que me dan para poderles un poco compartir lo que sé. Yo sé que tienen libros, pero en esta clase hemos tratado o tratamos de simplificar, cosa de que tú le saques más provecho. ¿Que lo puedes ampliar? Sí lo puedes ampliar, pero básicamente los libros te van a dar lo mismo. Aquí lo que pretendemos es abrir el interés de las cosas nuevas, de las cosas que hay, para que puedas tú tener la capacidad, cuando termines la facultad, de sospechar el diagnóstico y por lo menos plantear los exámenes a realizarse.
Y lo demás, pues es cierto que lo hará el médico especialista, pero es satisfactorio para uno como médico participar en el diagnóstico, en los exámenes y también en encaminar a los pacientes donde se les pueda tratar estas patologías. No soy el único. Tal vez muchos de ustedes van a seguir la especialidad de cirugía. No se renuncie. Nunca hay. Nadie es más que otro. No porque es gringo tiene más capacidad que uno que es latino. No porque es más grande tiene capacidad mayor que uno que es pequeño. No porque es hombre tiene más capacidad que la mujer. No. A todos Dios nos había dado un cerebro con la misma cualidad, con las mismas capacidades. Puede que uno sí tenga mayor índice de coeficiente intelectual, que haya estudiado de una manera diferente, pero el deseo, las ansias, la voluntad de aprender, de crecer, es lo que no tienen ellos. Y cuando uno es pequeño o se siente pequeño o viene o va de un lugar donde no está en las condiciones de discrepar, de discutir con los otros compañeros, queda el consuelo del estudio. Y estudiando, uno va viendo los resultados. No había sido diferente. Cuando uno quiere, puede. Y esto nunca te debes olvidar. Tampoco te debes dar por vencido. No importa que no seas cirujano, pero lo importante es dar el paso con firmeza. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? Todo lo que hagas va a ser para ti. Tu límite está en el infinito. Nadie te va a decir hasta aquí nomás estudia. Nadie te va a decir no estudies esto, estudia esto hasta aquí nomás. No, es libre. Y cuando estudies te vas a acordar de mí. No hay genios. Todos somos genios. Unos son flojos, a otros no les gusta estudiar. Pero esos que estudian no tienen nada que envidiar a ningún profesional de otro lado. Aquí lo que yo honestamente les voy a decir, volviendo de la especialidad, lo que yo he envidiado es los recursos económicos y tecnológicos que en otros lugares hay y se derrochan. Y cuando vemos nuestra realidad, aquí no tenemos ni un carajo y estamos con la nada. Muchos de ustedes conocen y han rotado el Vietnam. Es un ejemplo grande. Por muy tarugo el médico que le digas que es, en el Vietnam, jóvenes, todo lo que no se puede hacer en ningún lado lo mandan al Vietnam. Y en el Vietnam, con lo poco que tenemos, se tiene que resolver, se tiene que hacer. Por eso el Vietnam es conocido en las Europas, en Norteamérica, donde menos te lo imaginas. No dicen el Vietnam, dicen el Vietnam. Pero nuestro hospital es conocido porque es un hospital bravo, es un hospital de guerra. Muchos nos hemos formado ahí, muchos de ustedes han rotado ahí. Y es grato cuando vayas por otros rumbos que te digan, ¿de dónde eres? ¿Y cómo está el hospital? El Vietnam. El Vietnam es más conocido que cualquier cuestión de Cochabamba o de Bolivia. Pero al margen, jóvenes, ustedes son los médicos del futuro. Muchos de nosotros hemos entendido y hemos comprendido que somos pasajeros. Pero ustedes tienen que esforzarse y dedicarse mucho más que nosotros.
porque solo estudiando se aprende. Solo aprendiendo, sabiendo, vas a hacer las cosas de una manera adecuada. Pero hay mucho tiempo todavía para que elijan cuál va a ser su especialidad. Entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, no quiero cansarles más tal vez con situaciones filosóficas, pero son reflexiones que a veces es bonito escuchar y es triste que no te lo hayan hecho. Porque cuando estás lejos, recuerdas las cosas buenas que tus profesores te han enseñado. Y con ese recuerdo, pues suficiente, has hecho honor a tu profesor. Entonces, yo quiero preguntarles si tienen preguntas o es que todo ha quedado claro. Hemos tratado de hacer de la manera palabras que puedan entender. Mi objetivo es ese. Si hay alguna pregunta, alguna duda, estoy presto a escucharles, jóvenes. Bueno, creo que no se animan, chicos. De todas maneras, si algún momento les surge una duda, ahí saben dónde encontrarme. Y no me molesta. Nunca me ha molestado ni me voy a molestar que un estudiante me busque y me haga una pregunta. Con gusto y placer. Para mí siempre es un honor escuchar a los estudiantes, reír con ellos, disfrutar y, lo más bonito, entretenernos con esto que es la práctica o es la teoría o es la práctica médica. Jóvenes, nuevamente les deseo lo mejor y ante todo les agradezco. Muchas gracias. Es nuestro último tema. Bueno, que les vaya bien, chicos. Hola, hola. Ay, pensé que ya se habían ido. Ya, chicos, nada más entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo, soy el agradecido, chicos. Luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.